En este video tutorial vamos a hablar sobre la capa cámara y las posibilidades que nos da esta herramienta tan potente. En primer lugar, vamos a crear una composición 1920 x 1080, 25 fotogramas y la vamos a crear, por ejemplo, de 20 segundos y la vamos a titular cámara. Voy a crear una capa de texto o directamente aquí le voy a poner RMPA, hacerlo un poquito más grande y a ubicarlo aproximadamente en el centro. Seguidamente voy a abrir una capa sólido, negro mismo, que se adapte a mi composición. La capa sólida me la traigo abajo para que se vea ahí la letra. Y lo que voy a hacer a continuación es abrir un efecto que se llama tablero de ajedrez. Este tablero de ajedrez se lo voy a aplicar al sólido y automáticamente vemos que se transforma ese sólido. Vamos a hacer que se convierta en negro y a partir de ahí voy un poquito a trabajar con ese tablero hasta que esté en un tamaño que me adapte. Esto simplemente es para preparar una base para hacer las explicaciones posteriores. Una vez tengo creado esto, lo que voy es a convertir las capas de texto y la del sólido en 3D. La capa sólido la voy a transformar y voy a hacer que, para que gane un poquito de perspectiva, la voy a rotar y si quiero pues la puedo escalar un poco. Esa rotación la puedo hacer un poquito más acusada para ya crearle así un rollo un poco más 3D y tener un poco de perspectiva. Y una vez realizado esto, voy a nuevo y voy a abrir la capa cámara. La capa cámara la voy a titular, bueno, lo voy a dejar como está, cámara 1. Vemos la cámara de un nodo, que sería la cámara que está anclada a un trípode y que nosotros hacemos sus panorámicas de izquierda a derecha, panorámicas de arriba a abajo o simplemente un plano fijo, mientras que la cámara de dos nodos, que es la que viene por defecto, nos va a permitir movernos por la escena. Vamos a poner el nombre de la cámara, el ajuste preestablecido que nos habla de la óptica. 50 milímetros es la que se considera la óptica normal, que es aproximadamente la que se supone que es la del ser humano mirando al frente, y esto va ampliando el campo de visión. Conforme tiene menos milímetros, quiere decir que la óptica está más cerca del sensor, abre más el campo de visión, pero por otra parte las líneas rectas las distorsiona un poco, conforme nos vamos acercando al cero las distorsiona más, pero también consigue mayor profundidad de campo. El término profundidad de campo es el que define cuando enfocamos a un punto la cantidad de espacio que hay enfocado entre la cámara, la persona o el objeto que estemos enfocando y lo que hay detrás de esto. Cuanto más haya enfocado, mayor profundidad de campo. Cuanto menos, menor profundidad de campo. Entonces esto lo marcan, por una parte, las distancias focales, que es cuanto menos milímetros tiene mayor profundidad de campo, cuanto más la sensación es de que se aplasta más el fondo contra el sujeto enfocado, por tanto nos lo acerca ópticamente. Esto es lo que se llamaría zoom, 80, 135, 200, iríamos haciendo un zoom acercándonos, o un zoom hacia atrás, alejándonos, pero también abriendo el campo de visión y consiguiendo mayor profundidad de campo. Con 50 milímetros veis que tenemos un ángulo de visión de casi 40 grados y cuando yo le meto aquí a 15, ese campo de visión se ha abierto y la profundidad de campo aumenta. Esto va en relación a lo que se llama el diafragma, que es como el iris de la cámara, y ese iris, cuanto más cerrado está, también nos saca todo más nítido. Eso es como aquellos que llevéis gafas. Cuando no lleváis gafas, lo primero que hacéis para intentar enfocar las cosas, ¿qué es? Acuclillar los ojos para ver mejor. Pues tal cual es la cámara. Cuanto más cerrado sea ese iris, entra menos luz, pero enfoca mejor las cosas. Entonces, si combinamos un iris cerrado que se mide en números F y en los números F cuanto más altos, quiere decir que el iris está más cerrado y cuanto más bajos el iris está más abierto. Por lo tanto, una máxima profundidad de campo la podemos conseguir con un enfoque al infinito, un número F muy cerrado y un gran angular. Menos profundidad de campo cuando enfocamos a un objeto cercano. Tenemos un número F muy abierto, un 2,8 por ejemplo, un 2, un F2, y tenemos un objetivo con una cantidad de milímetros muy alta.
Dos conceptos, aunque como veremos con esta herramienta vamos a poder manipularlas sin tener muy en cuenta estas cosas, sí que es interesante que lo sepamos porque nos otorgará mayor agilidad a la hora de manejarlo. Aquí vamos a elegir si vamos a trabajar en píxeles, pulgadas o milímetros. Por defecto se trabaja en milímetros. El zoom, si no quiero variarlo, puedo bloquearlo desde aquí o lo puedo dejar liberado y después poder trabajar adecuadamente. El tamaño de la película, como no vamos a hacer nada para TikTok y estamos trabajando en 16:9, vamos a trabajar horizontalmente por defecto. Aunque esta configuración, como la de cualquier capa con las que hemos trabajado, podremos ir variándolo según vayamos trabajando. Ahora ya tenemos creada esta cámara, tenemos creada una capa de texto y tenemos creado un sólido. Una vez le doy a aceptar, me encuentro con la capa cámara. La capa cámara tiene unas opciones de transformación, la posición, que va a afectar a lo que es el movimiento de la cámara, la orientación, que se va a medir en los 3 ejes cómo se va a orientar esa cámara, y la rotación, que va a ser el movimiento de la cámara sobre sí misma en su eje X, Y y Z. Y este punto de interés, que abordaremos un poquito más tarde, como opciones de cámara, puedo trabajar el zoom, la profundidad de campo, esa distancia de enfoque que lo tenemos en píxeles, la abertura, recordad, a más abertura, más desenfoque, y más cerrado, más enfoque. Antes de continuar, lo que vamos a ver es qué tenemos aquí. Tenemos cámara activa, puntos de vista, y de hecho aquí tenemos el número de vistas que quiero tener. Puedo tener 2 vistas, puedo tener 4 vistas. Dado que no le he dicho yo nada, directamente se me han activado. Lo que yo recomiendo es trabajar con 2 vistas, pero eso ya depende de cada uno. Si yo aquí selecciono en este de la derecha, la que me ha puesto en la derecha es la predeterminada, pero si yo vengo aquí y le digo que quiero un punto de vista en frente, un punto de vista desde la izquierda, atrás, ya veis que lo veo al revés, derecha, anterior o superior, que muchas veces va a ayudar, vemos ese punto de vista y siempre vamos a tener la referencia de la cámara. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando yo me ponga a animar, como siempre tenemos relojitos, con lo cual podemos animar, lo que voy a acabar exportando no son los puntos de vista, que me ofrece varios, sino va a ser la cámara activa. Esta es la cámara 1 aquí, pero la cámara activa va a ser lo que yo voy a acabar viendo en la exportación. Por lo que si yo quiero conseguir un punto de vista similar a los puntos de vista estos que tengo aquí, voy a tener que animarlo. Pero siempre voy a exportar esto. Como digo, con la selección del recuadro de la derecha voy a poder cambiar la cámara. Insisto en esto porque muchas veces no nos damos cuenta, tenemos activado esta de la izquierda y vamos cambiando los puntos de vista, pero no somos conscientes que estamos fuera de la cámara activa. Así que ahora mismo, como veis, tenemos la misma. Lo que yo recomiendo es que en una de las dos tengáis la cámara activa. A mí me va mejor tenerla a la izquierda, pero eso ya va con gustos. Y en la derecha yo lo que hago es ver diferentes puntos de vista o vistas personalizadas que existen, y esta es una de las que más me suele apañar a mí, pero cada uno que vaya probando. Como veis, tenéis otro punto de vista aquí y vista personalizada 3. Yo con esta me apaño bastante bien, pero eso es algo súper personal. Bien, pues lo vamos a dejar así y vamos a ver que cuando yo voy tocando la posición, aquí a la derecha voy viendo qué está haciendo la cámara, y en la cámara activa estoy viendo los efectos. Recordad que ya dijimos en algún vídeo tutorial que con la letra de teclado Shift, estos movimientos, si los quiero hacer desde aquí, los puedo acelerar bastante. Podría tocar también en el eje Y, el eje Z, o lo podría hacer desde aquí, ir animándolos. Aquí tengo los 3. Si yo a la hora de animar quiero animar uno a uno, pero en determinados momentos quiero que trabajen diferente, puedo ir poniéndole keyframes aquí e ir animando. O también tengo otra opción, que es con el botón de la derecha, aquí ponerle separar dimensiones. Al separar dimensiones veo que ya puedo animar independientemente X, Y, Z y hacerlo siempre de forma manual. Un poco como estaba haciendo antes, pero para determinados movimientos probablemente me va a resultar más cómodo esta opción.
Si quiero volver a como estaba, botón de la derecha, separar dimensiones y ya está. Y eso lo voy a poder hacer con estas opciones de posición. La posición es esencialmente lo que atañe al movimiento de cámara. Antes de profundizar un poquito más en estos movimientos, volvemos aquí a cámara, doble clic y hemos dicho que teníamos esta cámara de 2 nodos y vamos a activar cámara de un nodo. Lo primero que vemos es que una de las propiedades que teníamos aquí, que era el punto de interés, nos ha desaparecido. La otra, voy a separar aquí las dimensiones para que lo veáis más claro. Mirad aquí a la derecha. Mirad lo que va a hacer aquí la cámara. Esa cámara está siempre girando sobre su propio eje, arriba abajo, pero siempre sobre su propio eje. Quiere decir esto que en el momento que yo quiera meterme dentro de la escena y trabajar con esta cámara, hacer diferentes movimientos, lo voy a tener un poquito limitado. Entonces, depende para qué quiera esto. Estamos trabajando para estos ejemplos con una sola cámara, pero yo podría poner 4 o 5 cámaras y realizar un multicam, luego animándolo aquí. No sería como con un mezclador que voy cambiando de cámara cada vez. Entonces, si yo para esas cámaras tengo planos fijos, pues me puede venir muy bien trabajar con un solo nodo. Ahora, si ya quiero que la cámara o las cámaras se metan y naveguen, por decirlo de alguna manera, por el escenario, ahí ya es mucho más recomendable trabajar con lo que viene por defecto, que son las cámaras de 2 nodos. Aquí lo puedo hacer manualmente, pero en el momento que he activado las capas 3D, se me han activado aquí arriba estas 3 herramientas y dentro de estas 3 herramientas hay variantes, como siempre que vemos un triangulito, que voy a poder manejar. El manejo de cualquiera de estas 3 herramientas y las que hay dentro van a afectar, por supuestísimo, a todo el tema de posición, orientación, las rotaciones, dependiendo cada una de las herramientas. Esta primera, la órbita alrededor del cursor, si yo aprieto aquí y voy moviendo el ratón, veis la cámara cómo se va moviendo hacia arriba, voy volteando, voy orbitando. Pero mirad hacia dónde ha orbitado. Ha orbitado a partir de la R porque yo le he clicado aquí. Si yo le clico aquí, veis que se ha puesto ahí una cruz en la P, entonces quiere decir que estoy marcando, estoy orbitando igualmente, pero estoy anclando el movimiento a ese punto. Me resulta muchísimo más cómodo que estar haciéndolo aquí abajo. Como veis, todos estos valores se están moviendo. En el submenú está girar alrededor de la escena herramienta, es decir, las diferencias realmente son muy sutiles, pero donde yo ubique la herramienta va a girar alrededor de ella. Mirad que yo estoy girando alrededor de esa cruz. Con la otra, la anterior, veis que la forma de orbitar, de girar, cambia un poco. Donde sí que es muy apreciable esa órbita es aquí, que es órbita alrededor de la cámara, es decir, alrededor de la cámara que tenemos aquí a la derecha, y veis que es la cámara la que va orbitando y los resultados varían un poco. Según qué escenas podemos conseguir cosas distintas, también depende dónde esté ubicada la cámara, no es igual que esté ubicada aquí fuera que esté dentro de la escena, y entonces podremos ir variando un poquito esas órbitas. En cualquier caso, la órbita alrededor del cursor, para empezar, ya va bastante bien. Tened en cuenta que, dado que al manejar estas herramientas estamos alterando aquí los factores, los números que tenemos aquí de posición, punto de interés y demás, recordad que si esto, más allá de experimentar, queréis convertirlo en un movimiento por dentro de la escena, tendréis que ir añadiendo diferentes keyframes en los puntos que queráis que vaya. Si se me ha ido un poco de varas y quiero volver al punto cero, tengo la opción de restaurar y ahí tengo SRMPA. Lo mismo aquí, tengo la opción de restablecer cámara 1, en este caso cámara 1, la que sea, y entonces vuelvo a mi escena de partida. Si yo tengo esta herramienta y le digo que al segundo 2 le pongo un keyframe y le digo que haga este movimiento, ese será el movimiento que me hará. Entonces puedo ir metiendo en una escena y en este momento solamente estoy tocando la parte orbital. Ya vais a ver que con las siguientes herramientas y unas cosas que os enseñaré más tarde, vamos a poder combinar una barbaridad de elementos
Y también vamos a conocer un método mediante Bézieres que vamos a poder nosotros marcar el camino de la cámara. En la siguiente herramienta, panorámica, lo mismo. Eso de hacia el cursor quiere decir que donde yo ponga el cursor. Panorámica sabéis que es izquierda, derecha, arriba, abajo, bajo, arriba, derecha, izquierda. Le pongo aquí la cruz y se va moviendo la cámara. Claro, llega un momento que salgo de la escena, pero es que, como veis, el eje de la cámara va totalmente recto. Es tal cual si le hubiera puesto un traveling y cuando lo subo hacia arriba y hacia abajo. También lo puedo llevar en diagonal. Está haciendo un traveling con grúa. Puedo estar llevándola a la izquierda y al mismo tiempo hacer que descienda o que vaya en diagonal. Se puede hacer desde la transformación de posición normal y corriente. Aquí lo que tiene miga es cuando esto empezamos a combinarlo con muchos más movimientos. De igual manera, tenemos esta variante que es hasta el punto de interés de la cámara y aparentemente hace lo mismo porque el punto de interés, que es esta línea de aquí, nos dice qué es lo que está encuadrando la cámara. Y lo que esté encuadrando podrá afectar también a la profundidad de campo. De momento os recomiendo que vayáis con las que vienen por defecto y luego vayáis adentrándoos en las otras. Y la dolly, que es como un traveling, pero que va sobre ruedas, un trípode que le ponen ruedas y se puede desplazar, pues veis, mirad aquí en este eje cómo la cámara se va aproximando o se va alejando. Igual da que yo tire a la izquierda o igual da que yo tire a la derecha. Se va a acercar ¿dónde? Donde yo fije el cursor. Antes lo tenía aquí. Si yo lo pongo en la M, mirad cómo ahora igualmente se acerca, pero ya se acerca a un punto distinto. Es decir, lo que yo estoy marcándole realmente es el punto de ancla. Aquí se va a ir hacia este punto, el punto de interés de la cámara, que eso va a variar dependiendo donde tenga ese punto de interés. Ahora, como el punto de interés es el mismo para todos, pues coincide. Pero si yo ese punto de interés lo variara, pues ya vais a ver que ahora el movimiento que me va a hacer es distinto, porque el punto de interés lo he desplazado a aquí. Cualquier caso, para ir rompiendo mano, habéis visto que las herramientas a lo que afectan es al punto de interés y a la posición. Estos elementos, orientación, rotaciones y demás, no se han movido. Con lo cual, si por ejemplo este movimiento lo roto, se ha hecho muy rápido, pero bueno, puedo conseguir, midiéndolo un poquito en el tiempo, conseguir movimientos muy interesantes. Ahora he hecho un movimiento simplemente de demo, pero si tengo claro el movimiento que quiero hacerlo, pues mira, este venía de aquí abajo y lo he hecho subir mientras que al mismo tiempo que se acercaba. Es que claro, con tan poco tiempo pues queda un poquito brusco. Lo voy a resetear. Por lo tanto, estos elementos afectan a la posición y por tanto al punto de interés, porque a la rotación no le afectan porque la rotación sería girar la cámara sobre sí misma. Y este punto de interés, que es hacia dónde apunta la cámara, lo que nos encuadra, bueno, hacia dónde apunta y por tanto tiene que ver con el encuadre, porque si yo muevo el eje X, pues claro, ahora la cámara apunta aquí y el encuadre lo ha variado, obviamente, porque el centro del encuadre está apuntando a otro sitio. Si esto lo llevo arriba, pues el encuadre se ve afectado. Otra opción que me ofrece el punto de interés es, si yo por ejemplo abro una capa de formas, le creo aquí un objeto y emparento el punto de interés de la cámara con la posición, no con todas las, no con transformar, sino con la posición. Cuando yo coja la capa de forma y la anime, veis que la cámara va a seguir el mismo movimiento. Por lo tanto, puedo animar la cámara aquí o puedo hacer que siga a un objeto concreto, como si fuera un tracking, o incluso puedo abrirle un objeto nulo, por eso de que sea transparente, y igualmente cojo el punto de interés, lo emparento con la posición del objeto nulo, voy a quitar la capa de forma para no marear,
y ahora le digo al objeto nulo que igualmente se traslade. Hemos conseguido lo mismo, pero en vez de hacerlo con una capa forma, ahora lo tengo totalmente transparente. Que sí, que lo podemos hacer mediante las propiedades de transformación, cierto es, pero habrá ocasiones en las que a lo mejor nos resulta mucho más sencillo querer buscar un movimiento muy particular y animar el objeto nulo o seguir directamente a un elemento que se esté moviendo por la escena y que queramos seguirlo, pues como si fuera, imaginar un dron persiguiendo a un coche que quisiéramos seguirlo. Si le anclamos el objeto nulo al coche, por ejemplo, le hacemos el recorrido de posición, le hacemos ese tracking y después la cámara le decimos, Ale, céntrate en este objeto. En cuanto a movimiento, por supuesto, le podremos variar el zoom y hacer que esté más cerca, más lejos, eso ya un poquito como queramos. Voy a resetearlo todo y vamos a volver al punto de partida para ver el siguiente apartado. Ahora nos vamos a la capa cámara y vamos a ver las opciones de cámara. Tenemos aquí bastantes opciones. El iris afecta a la apertura, su redondez, demás, pero principalmente las que vamos a utilizar son las 4 o 5 primeras que hay aquí. El zoom nos habla de, con un zoom más grande, que en este caso está expresado en píxeles, se acerca más a la escena. Con un zoom con menos milímetros, el ángulo se abre más. Como esto habla del acercamiento óptico, cuantos más píxeles en este caso, más aplasta los elementos contra el fondo. Aplastar es una forma de hablar. Y la cantidad del foco disminuye. Está la profundidad de campo. Esa profundidad de campo está activada. Vamos a ver la distancia del enfoque y veis que cuando yo voy tocando la distancia del enfoque, este recuadro de aquí va creciendo. ¿Vale? Entonces es una parte que afecta a la profundidad de campo, que es la distancia de foco entre la cámara y el punto que vamos a enfocar. Si yo la pongo aquí detrás, en este punto de vista, el foco estaría un poco por delante del sujeto y por detrás. Si quiero que los objetos estén siempre enfocados, lo que voy a hacer es que la profundidad de campo la voy a tener desactivada. Automáticamente habéis visto que el recuadro de aquí me ha desaparecido. En el momento que la activo, veis que aquí tenemos ese cuadro y aquí tenemos nuestro RMPA. La apertura es cuanto más abierto está, que en este caso es cuantos más píxeles tengo, me desenfoca más cantidad de terreno. Cuanto lo llevo más hacia el cero, está todo enfocado y conforme la voy llevando hacia más píxeles, me va desenfocando más terreno. La distancia de enfoque, vamos a ver aquí, abrir la abertura, va desenfocando. Si eso lo combino con la distancia de enfoque, veis que conforme se va yendo el recuadro del enfoque, me va enfocando más hacia el final. Mientras que conforme voy combinándolo con la distancia del enfoque, me va enfocando por delante. Me parece como si fuera luz, que no es luz, sino que es foco. Y ese zoom lo que va haciendo es acercar más hacia el fondo, hacia el punto de interés. Se hace aquí, que es lo que se ve afectado, y si yo ahora cambiara el punto de interés, veis cómo va afectando a la cámara. Si yo lo reseteo todo, voy a activar esa distancia de foco. Ahora sí la profundidad de campo la toco. Veis que afecta al subirla para arriba, afectando a todas las partes. Conforme subo esa abertura, afectando, bueno, llega un momento que sí que afecta al RMPA, pero está afectando al resto de partes, que vendría a ser conforme más la abro, es decir, cuanto más píxeles, hay menos profundidad de campo. Cuanto más la cierro, que sería, por ejemplo, en números F el 22, pues me sale más parte enfocada. Con la finalidad que lo apreciéis un poco mejor que con las letras, voy a abrir una capa forma. La capa de formas no la estoy viendo aquí porque no está activada. Aquí la veo reflejada, pero no la estoy viendo todavía porque no está en 3D. En el momento que está en 3D ya me la está ubicando en el espacio. Voy a ponerlo un poquito en perspectiva y me voy a llevar la capa forma un poquito más lejos, así como las letras me las voy a traer un poquito más aquí al frente y después voy a variar ese punto con la cámara, con la abertura que afecta directamente al enfoque. No está haciendo nada. ¿Por qué no está haciendo nada?
No está haciendo nada porque, como os he dicho antes, esto tiene que estar activado, la profundidad de campo. Ahora, como ya había toqueteado aquí, veis que cuando lo vuelvo a 0 se va enfocando y cuando está a 0, este sería lo que viene por defecto, y si le voy subiendo la abertura, va enfocando. A girar aquí y vais a ver cómo este se queda fuera del foco por la distancia de enfoque. Si yo esa distancia de enfoque la amplío hasta la forma, de repente la forma está en la zona de enfoque. Si me la traigo por contra aquí hasta donde está el RMPA, voy a conseguir ahí el foco. Entonces podría ponerle un keyframe aquí, podría ponerle aquí otro keyframe y que me fuera variando ese enfoque. Combinando estas dos opciones más la activación, voy haciendo un trasfoco. Veis aquí en el tablero cómo se va notando. ¿Vale? Me faltaría todavía un puntito para que estuviera enfocado del todo. Ahora, esto lo puedo hacer capa a capa o lo puedo hacer vinculando determinados elementos. Voy a resetear y vamos a hacerlo de dos formas. He abierto mucho, abertura, y la distancia de foco no está ni en una capa ni está en la otra. Con una abertura tan grande el enfoque tiene que ser muy fino. Entonces la opción que tengo es ir acercándome a ver en qué momento está ahí enfocado, pero hay veces que esto resulta realmente tedioso. Para evitar tener que ir ahí y hacerlo a ojo, ahí sabemos más o menos que está, pero no sabemos si está exactamente en el mismo sitio, hay un truco bastante interesante que es con el control cojo la cámara 1 y, por ejemplo, la capa de formas, que es este, me voy al botón de la derecha, a cámara, establecer distancia de enfoque con capa. De esta manera, ¡pam!, automáticamente tengo la capa de forma seleccionada. Esto mismo podría hacerlo con la cámara RMPA y lo mismo, establecer distancia de foco, y así tengo una opción y tengo la otra. De esta manera simplemente he ido estableciendo esos keyframes y automáticamente realizo un trasfoco sin esfuerzo alguno. Esto lo he hecho mediante el cambio del punto de interés, donde me ha creado una expresión. Voy a resetear todo, lo volvemos a tener todo desenfocado. Voy a crear un objeto nulo para 3D y lo mismo que había hecho antes, nulo y cámara, con el control, me vengo aquí a cámara y lo que voy a decir es, en vez de establecer distancia de enfoque con capa, lo que voy a hacer es vincular la distancia de enfoque con capa. De esta forma se me ha abierto aquí un recuadro, selecciono y a la hora de tocar esa profundidad, el objeto nulo es el que me va indicando que va a enfocarse y que no. De esta forma, hacer un trasfoco como antes resulta muchísimo más simple porque estableciéndole un keyframe aquí y luego otro allí, puedo ir cambiando esos enfoques. Resumiendo, linkamos dos cámaras, eso quiere decir que el foco de todas va conforme al objeto de ese movimiento, puede ser el objeto nulo o puede ser otro objeto que se esté moviendo por la escena, que queramos que todo por lo que pase ese objeto en movimiento se vaya enfocando, por ejemplo. Otro que es buscar cada capa justo donde está enfocado, que entonces seleccionaremos capa y cámara y en cámara estableceremos la distancia de enfoque con capa para saber exactamente dónde está. Tienen funciones distintas que nos pueden servir según lo que queramos conseguir. Linkar con el objeto nulo también tiene la opción de linkarlo con lo que es el punto de interés. Ese punto de interés lo linko con la posición y entonces cuando yo mueva el objeto nulo voy a poder mover esa cámara a través del objeto nulo, lo cual me va a facilitar bastante la vida. Y le voy a poder ir poniendo diferentes keyframes y que acabe de hacer la panorámica, por ejemplo. Y como siempre voy a poder utilizar el asistente de fotogramas clave o bien trabajar con las curvas y hacer que sus movimientos sean más suaves, menos suaves, y vamos a ver cómo animar la cámara. He preparado aquí 3 soldaditos, 2 soldaditos y Darth Vader. Una vez he eliminado las partes sobrantes de la fotografía, los he ubicado aquí, los he hecho de 3D, falta crear la cámara. Creamos la cámara y si vemos los 3 elementos aquí, voy a poner la cámara en la vista superior, voy a bajar un poco,
voy a poner a Darth Vader, le voy a mover la posición, ya veis aquí en la vista superior que se está moviendo hacia allí. Al soldado 2 lo voy a poner en medio y al soldado 1 siempre con la Z, y voy a tirarlo un poquito. Bien, tenemos aquí al soldado 1, al soldado 2 y a Darth Vader. Si lo pongo en la vista izquierda, voy a tener 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. La derecha tenemos al revés. Y la inferior en este caso no nos hace mucha falta. Yo voy a guiarme aquí con la superior. Pues ahora vemos que la cámara está enfocado, todo está enfocado. Vamos a la cámara, opciones de cámara, la profundidad de campo está activada, la abertura pues no está al mínimo, pero casi casi. Si esto le fuéramos subiendo, podríamos ponerle un keyframe y decirle que a los 2 segundos, por ejemplo, que estuviera todo enfocado. De esta manera hacemos un trasfoco bien rápido. Podemos hacerlo más lento si queremos. Podríamos hacerlo también con el objeto nulo, como os he explicado antes. Y ahora, si quisiéramos, podríamos realizar un zoom, que la posición sea esta, pero que cuando acabe y se enfoque sea esta otra. Es una opción más que hay para trabajar con la cámara. Podríamos haberlo trabajado mediante el objeto nulo. Podríamos haberle dicho también, en vez de trabajar la abertura, quitarle los keyframes. Ahora ya no me va a crear ese desenfoque. Haber creado un desenfoque, a distancia de enfoque. Aquí va a tener todo enfocado y aquí, como veis aquí en la vista esta, si esto lo combino con una abertura grande, ese enfoque lo voy a tener en Darth Vader. La otra forma, ahí lo he hecho manual, recordad que la otra manera era aquí, selecciono Darth Vader y botón de la derecha le digo establecer distancia de enfoque con capa o hacer la vinculación. Se ha creado ahí aquí la expresión de la vinculación, calcule la distancia y todo el rato lo tendría en foco. He ido reubicándolo, que es una forma de trabajar. La otra forma de trabajar sería mediante el punto de interés y que estuviera Darth Vader todo el rato en cuadro. Ya es cuestión de ir experimentando las diferentes opciones. En el ejemplo anterior nos hemos acercado a Darth Vader mediante el zoom. Si esto lo realizamos mediante posición, mediante la Z, vamos a ver que, aparte de que hay que reubicarlo y hay que escalar y demás, pero vemos que la distancia de enfoque, no haberla ajustado, la posición de la cámara se va acercando, físicamente esta cámara se está acercando, pero el foco no se está reajustando. ¿Veis que se está desenfocando? En un caso así, si con el control a Darth Vader y a cámara lo seleccionamos, venimos aquí, cámara, establecer distancia de enfoque con capa. E inmediatamente vamos a tener enfocado, con lo cual hacemos los movimientos pertinentes, nos preocupamos del foco o la abertura que queramos y en última instancia ya la capa que queramos que o capas que queramos que vayan enfocándose lo podemos ir haciendo poco a poco. Esto ha sufrido un cambio, la posición, y si os dais cuenta, aquí con la vista izquierda yo tengo aquí un tirador y aquí tengo, podría ser un keyframe. Si en vez de hacerlo aquí le añado algún keyframe por el camino, veis que ese keyframe me ha aparecido aquí. Y lo que puedo hacer es manipular y hacer que el movimiento ahora varíe. Si le cambio la vista, por ejemplo a la superior, voy a tener, vemos que en posición la cámara se va acercando y aquí se han generado keyframes, que son estos, y nosotros mediante tiradores podemos ir manipulando para ir cambiando la disposición de los mismos. Vamos a ir creando curvas, haciendo que esos movimientos vayan realizándose.
Entonces ya es cuestión de ir probando, sabiendo que podemos manipular las curvas. Os he enseñado otro ejemplo sin objeto nulo para que vierais que también se puede hacer sin objeto nulo, pero yo os recomiendo que trabajéis el tema del enfoque y del punto de interés, lo trabajéis mejor con objeto nulo. En cualquier caso, cualquier camino es bueno si al final el resultado es correcto.